Su propio pueblo la llamó maldición y la abandonó a la muerte. Pero había algo que no sabían. Su maldición era la plegaria más grande de otra tribu. Esta es la increíble historia de cómo una mujer, exiliada por un pueblo, se convirtió en la salvadora de otro. En la tribu de la Piedra del Sol, tan sagrado como era el sol, la luna era considerada igual de maldita. Por eso, Aluna fue un susurro desde el momento en que nació, con su cabello plateado, su piel pálida como la luz de la luna, y sus ojos de color violeta que recordaban a un cielo tormentoso. Era una extraña entre los niños de piel morena y besada por el sol de su tribu. La llamaban la Niña Fantasma. Según la creencia de su pueblo, ella era una desgracia que atraía la ira del sol y ahuyentaba la prosperidad. Mientras crecía en esta marginación, Aluna desarrolló una habilidad diferente a la de todos los demás. Podía sentir el dolor de la tierra, la sed de las plantas y el miedo de los animales. Esta habilidad la convirtió en el blanco del ambicioso y despiadado chamán de la tribu, Cato. El poder de Cato se alimentaba del miedo del pueblo, y la existencia de Aluna era una anomalía que no podía controlar. Cuando la última estación seca puso de rodillas a la tribu, Cato encontró al chivo expiatorio perfecto. Reunió al pueblo frente a la gran hoguera y apuntó su dedo directamente a Aluna. «Aquí está nuestra maldición», rugió. «Su piel pálida seca nuestra tierra. Sus ojos de luna asustan a las nubes de lluvia. Mientras ella esté entre nosotros, el sol no nos mostrará su rostro». El miedo y la ignorancia vencieron a la lógica. Nadie recordó que fue gracias a los susurros de Aluna que encontraron fuentes de agua varias veces. El consejo de ancianos de la tribu, presionado por Cato, tomó su decisión. Aluna sería exiliada a las Rocas Llorosas, ese desierto maldito del que nadie regresaba, para ser juzgada por los espíritus. Con una cantimplora de agua que su madre le dio en secreto, caminó hacia la muerte entre las miradas de odio de su propio pueblo. Aluna no lloró. En su corazón había el silencio de una tormenta que un día ahogaría esta ignorancia. Lejos de las tierras donde Aluna caminaba hacia su muerte, la tribu del río susurrante luchaba con sus propias oscuras profecías. La misma sequía había golpeado sus tierras y sus ríos comenzaban a secarse. Sin embargo, su creencia era diferente. Sus leyendas decían que, cuando la tierra enferme, un espíritu lunar descenderá del cielo. Un salvador de cabello plateado y piel de luna llegaría y devolvería el equilibrio a la tierra. El guerrero más valiente y escéptico de la tribu, Dakarai, no creía en estos cuentos. Solo confiaba en el filo de su lanza y en sus propios instintos. Pero los ancianos de la tribu le habían pedido que siguiera esta profecía, que buscara una señal. En este viaje reacio y desesperado, Dakarai cabalgó hacia las Rocas Llorosas, un lugar que se creía maldito, como si desafiara a los espíritus de sus antepasados. Si iban a encontrar un espíritu, debía buscar en el lugar más inhóspito. Allí, entre las rocas, bajo la luz plateada de la luna llena, encontró a Aluna, casi moribunda. Tiró de las riendas de su caballo. Lo que vio le dejó sin aliento. Su cabello plateado brillaba a la luz de la luna. Su piel pálida parecía irradiar luz. No era un ser humano, sino la encarnación de sus leyendas. Aunque su corazón escéptico le susurraba que era una trampa, la fragilidad de la mujer y la voluntad inquebrantable en sus ojos lo impulsaron a actuar. Tomó a Aluna con cuidado en sus brazos y se dirigió hacia su propia tribu. Cuando llegaron a la aldea, el pueblo se arrodilló ante la escena. La profecía se había cumplido. El espíritu lunar había llegado. Aluna se transformó al instante de una extraña maldita a una salvadora sagrada. Sin embargo, no todos creían en este milagro. Nia, la hija del jefe, conocida por su belleza y ambición, planeaba casarse con Dakarai para convertirse en la próxima líder de la tribu. Y ahora, este pálido fantasma amenazaba tanto su amor como su futuro. Cuando Nia miró el rostro de Aluna, no vio un espíritu, sino una rival que debía ser destruida. La nueva vida de Aluna en la tribu del río susurrante fue como un sueño. Le dieron la tienda más hermosa, le ofrecieron los mejores alimentos, y el pueblo interpretaba cada uno de sus movimientos como una señal sagrada. Dakarai fue asignado como su guardia personal.
El guerrero no la perdía de vista ni un instante, intentando comprender si este espíritu lunar era real. Aluna, por su parte, estaba desconcertada por este repentino cambio de estatus, pero guardó silencio. Sabía cómo la ignorancia de su pueblo la había enviado a la muerte. Era consciente de que la fe de este pueblo también podría destruirla con la misma rapidez. Los celos de Nia se convirtieron en un plan astuto, con el pretexto de probar si Aluna era realmente un espíritu. Convenció a los ancianos de la tribu. Si de verdad es el espíritu lunar, dijo Nia con voz inocente, entonces podrá hacer brotar las semillas estelares, la reliquia más sagrada de la tribu. Estas semillas no han dado un solo brote en 100 años. Era una trampa inteligente. Se creía que las semillas estaban malditas y que nadie podía hacerlas crecer. Si Aluna fracasaba, quedaría expuesta como una falsa profeta y caería en desgracia a los ojos del pueblo. Aluna fue llevada ceremonialmente al jardín donde se guardaban las semillas sagradas. Cuando tomó las semillas en su mano, sintió que no estaban secas y sin vida. Estaban durmiendo. Su habilidad para hablar con la tierra le susurró por qué el suelo era tan estéril. El flujo de agua subterránea había cambiado tras un pequeño terremoto años atrás, y la tierra bajo el jardín se había secado. Antes de plantar las semillas, Aluna caminó hasta el otro extremo del jardín, ante la mirada atónita de la tribu, y señaló un punto específico en el suelo. «Cavad aquí», dijo con voz tranquila. «El corazón de la tierra no late aquí». Cuando los guerreros cavaron a regañadientes, encontraron el lecho de un arroyo seco a pocos metros de profundidad. El rostro de Nia se puso blanco como el papel. Aluna no solo había revelado el secreto de un jardín, sino que también había sacudido los cimientos de la trampa que Nia había tendido. Pero esto no detendría a Nia. Si no podía humillar a Aluna frente al pueblo, entonces la destruiría de una manera más oscura y mortal. La victoria de Aluna solo agudizó el odio de Nia. Ya que no podía presentar a Aluna como una falsa profeta, la haría ver como una espía peligrosa. Nia envió en secreto a uno de los mejores exploradores de la tribu a la tribu de la Piedra del Sol. Su tarea era ocultar el hecho del exilio de Aluna y susurrarles una mentira. «Vuestra princesa está cautiva en manos de la tribu del río susurrante. Espera una señal para ser rescatada». Luego, escondió entre las pertenencias de Aluna una pequeña daga con el símbolo del sol de la antigua tribu de Aluna. Unas semanas después, Nia puso en marcha la segunda fase de su plan. Corrió llorando ante el jefe y el consejo. «Vi a Aluna», sollozó, «haciendo fuegos secretos junto al río por las noches y enviando señales de humo. Es una espía. Está llamando a su propia tribu a nuestras tierras». Esta acusación era tan grave que nadie quería creerla. Pero cuando registraron la tienda de Aluna, encontraron la daga de la Piedra del Sol que Nia había colocado. La tribu quedó conmocionada. ¿Era el espíritu lunar que veían como su salvadora en realidad una traidora? Quien sufrió la mayor devastación fue Dakarai. Aunque su corazón quería creer en la inocencia de Aluna, sus instintos de guerrero lo llenaban de dudas. El pasado de Aluna era un secreto, y esta daga era como la prueba sangrienta de ese secreto. Esa noche, bajo la luna llena, se enfrentó a Aluna. «¿Es eso cierto?», preguntó, su voz más fría que nunca. «¿Nos estás traicionando?». Cuando Aluna volvió a ver ese antiguo y receloso odio en los ojos de Dakarai, sintió que su corazón se rompía. «No», susurró, «es una trampa». Pero no tenía pruebas, solo sus palabras. Dakarai se enfrentaba a la elección más difícil de su vida. ¿Debía confiar en su corazón o en su mente de guerrero? Esta desconfianza fue el veneno más mortal que Nia había sembrado, y se había clavado como una daga entre los dos amantes. Marcada como traidora, Aluna fue puesta bajo arresto en una tienda. La tribu no podía decidir qué hacer. Ejecutarla no era una opción, por temor a ofender al espíritu lunar, pero dejarla en libertad también era un gran riesgo. Esta confusión le dio a Nia la oportunidad que buscaba. Empezó a convencer al jefe, su padre, de que Dakarai había sido hechizado por Aluna y ya no podía tomar decisiones correctas. Reunió en secreto a sus propios partidarios, tramando una conspiración para tomar el poder. Mientras tanto, Kato, el chamán de la tribu de la Piedra del Sol, había recibido la falsa noticia enviada por Nia. Cuando se enteró de que Aluna estaba viva y en una tribu rival,
se enfureció. Que su poder maldito cayera en manos de otra tribu era un insulto a su propia autoridad. Reuniendo a sus guerreros, comenzó a marchar hacia las tierras del río susurrante, con el pretexto de recuperar y castigar a la maldita de las manos de una tribu impura. En la tienda donde estaba confinada, Aluna sintió que la tierra temblaba. Cuando cerró los ojos, vio los pasos del ejército que se acercaba, la ira en sus corazones y el deseo de venganza de Cato. Su propio pueblo venía a destruirla. Presa del pánico, llamó a Dakarai. «Vienen», dijo, «pero no para luchar una guerra, sino para llevarme a mí. Es la trampa de Nia. Hará que las dos tribus se destruyan entre sí». Cuando Dakarai vio el puro miedo y la desesperación en los ojos de Aluna, la última pizca de duda en su interior se desvaneció. Esta mujer no podía ser una espía. Era una víctima atrapada en medio de todo. Dakarai sacó a Aluna de la tienda y la llevó directamente ante el jefe. «Padre», le dijo al jefe, «esta mujer no nos ha traicionado. Es la heraldo de una tormenta que se avecina. Debemos confiar en ella». Justo en ese momento, Nia y sus partidarios aparecieron. «¡Ahí está la prueba!», gritó Nia. «La traidora ha convocado a su propio ejército y Dakarai está colaborando con ella. Atrapadlos a los dos». La tribu estaba al borde de una guerra civil, pero la nube de polvo que apareció en el horizonte interrumpió este ajuste de cuentas interno. Los guerreros de la Piedra del Sol habían llegado. Ya no había tiempo para elegir. Era tiempo de sobrevivir. Las dos tribus tomaron sus formaciones de batalla en las orillas opuestas del río. Cato gritó: «Entregadnos a la bruja, o vuestra sangre teñirá este río de rojo». El jefe, desconcertado, no sabía qué hacer, pero Aluna se adelantó. «Esta guerra es por mí», dijo, «y yo la terminaré». A pesar de todas las objeciones de Dakarai, caminó sola hacia las aguas poco profundas en medio del río. «¡Cato!», gritó, «tu problema no son estas tierras. Tu problema es que temes un poder que no puedes comprender». Aluna cerró los ojos y concentró toda su energía en el poder secreto bajo la tierra. Llamó al corazón de la tierra, a ese antiguo lecho de arroyo seco. Primero, hubo un ligero temblor. Luego, ante los ojos atónitos de ambos ejércitos, la tierra seca a los pies de Aluna se agrietó, y un poderoso chorro de agua brotó del subsuelo. El manantial, que había estado dormido durante años, se había despertado a la llamada de Aluna. El agua subió rápidamente, creando una frontera natural entre los dos ejércitos, un río infranqueable. Ante este milagro, ambas tribus cayeron de rodillas. La tribu de la Piedra del Sol vio que la chica que creían maldita, en realidad, hablaba con la propia tierra. La tribu del río susurrante fue testigo del cumplimiento de sus profecías de la manera más gloriosa. La autoridad de Cato se derrumbó en ese instante. Su propio pueblo le dio la espalda. Nia, aterrorizada ante este poder divino, se mezcló entre la multitud y huyó. Desde ese día, Aluna se convirtió en la líder espiritual de ambas tribus. Ya no era un espíritu lunar, era la que despierta los ríos. Dakarai siempre estuvo a su lado, como su protector y su esposo. En la nueva tribu unificada que fundaron, las diferencias no se consideraban una maldición, sino una riqueza. Años después, cuando sus hijos le preguntaron por qué había nacido con el pelo plateado, Aluna sonrió. «¿Por qué?», dijo. «Algunos de nosotros nacemos para llevar el sol, y otros para recordar que la luna puede brillar incluso en la noche más oscura, y sin ambos, no hay equilibrio en el mundo». En su propia diferencia, había encontrado no solo a sí misma, sino el destino de dos pueblos.